Bienvenidos a esta charla del ciclo de Historia de la Astronomía. Durante los próximos 20 minutos voy a tratar de explicar la evolución de la astronomía durante el periodo del Barroco, que va desde mediados del siglo XVII aproximadamente hasta un segundo tercio del siglo XVIII, centrándome en dos personajes fundamentales en esta época, en lo que a la astronomía se refiere. Uno de ellos es, sin lugar a dudas, Newton, y el otro va a ser Halley. Newton por su publicación de los Principia de Matemática y Halley por su contribución a la medida del universo conocido. Mi nombre es Javier Alcolea y esta es una charla online del Observatorio Astronómico Nacional. Vayamos al tema. Newton y sus leyes del movimiento y de la gravitación universal representaron un auténtico cambio de paradigma en lo que a la concepción del universo se refiere. Desde el primer momento esto cambió la manera en la que concebíamos el mundo, pero esto, aunque indudablemente Newton era un genio, no lo creó solo él en un determinado momento. Había un background, había un pozo que él supo aunar y concentrar en esta obra fundamental en la historia de la física y de la astronomía. Como el propio Newton reconoce, él decía que si él había visto más lejos es porque se había subido en hombros de gigantes. Esta frase puede parecer un poco alarde de modestia, pero hay que hacer notar que la escribió en una carta dirigida a su archienemigo en temas de ciencia, Robert Hooke, y hoy sabemos que Robert Hooke era un poco bajito y algo cargado de espaldas. Sin lugar a duda, Newton era un genio, pero como ya he dicho, él bebe de las fuentes de los predecesores. ¿Quiénes son estos predecesores? Voy a comentar únicamente 5 personas muy importantes para entender la transformación que surge a partir de Newton. El primero de ellos es Galileo. Galileo no por la invención del telescopio, Galileo porque es el primero que dice que un cuerpo que no sufre ninguna fuerza no sigue una trayectoria circular, como se creía hasta entonces, sigue una trayectoria rectilínea. Los planetas al dar vueltas alrededor del Sol necesitan sufrir una fuerza. En la antigüedad simplemente daban vueltas porque era lo que tenían que hacer. Segundo personaje es Kepler. Kepler es el primero que con sus 3 leyes del movimiento de los cuerpos celestes obliga al mundo que conocíamos a seguir unas leyes matemáticas rigurosas. Es la primera vez que se consigue esto. Otro personaje importante que no es tan conocido es el señor Wilkins. Wilkins era maestro de Newton. Él escribe en el siglo XVII un pequeño librito que podríamos llamar de ciencia ficción en el que imagina un viaje de la Tierra a la Luna. Y él dice que en determinado momento en este camino uno dejará de estar atraído por la Tierra y empezará a estar atraído por la Luna. Es decir, la Luna también ejerce atracción sobre los cuerpos que están cerca de ella. Esto ya se comentaba antes de Newton. Otro personaje fundamental es Huygens. Huygens descubre, es un gran astrónomo, pero otra de las cosas que descubre es la ley de la fuerza centrípeta. Si uno une las leyes de Kepler y la fuerza centrípeta de Huygens, llega ineludiblemente a la conclusión de que la ley de la gravitación es la que finalmente escribe Newton. Eso estaba ahí, pero nadie se dio cuenta. Y finalmente tenemos que hablar de Robert Hooke, el archienemigo de Newton en estos temas. Robert Hooke investigó muchísimos campos, pero por ejemplo fue la primera persona que dijo que existía el principio de acción y reacción, es decir, que a cada fuerza se le opone otra igual y de sentido contrario. Y no podemos olvidar también la circunstancia en la que surge Newton y sus descubrimientos. En Inglaterra en aquella época surge una sociedad que se llama la Royal Society, que es heredera de lo que se llamaba el Gresham College. Esta es una sociedad que lejos de ser una universidad no enseñaba nada, lo que hacía era reunir a científicos y a gente interesada en la ciencia para discutir sobre los problemas de lo que ellos llamaban la filosofía natural, la física, la química, la botánica, lo que correspondiese. Se reunían en esta Real Sociedad, debatían, proponían experimentos, los llevaban a cabo y escribían el resultado de todos estos debates en unas actas que constituyen, de hecho, lo que será el primer ejemplar, o el primer ejemplo, mejor dicho, de una revista propiamente científica como las consideramos hoy en día. En este caldo de cultivo surge Newton, que desde luego es un genio, porque ya he dicho que todas estas ideas relativas a la gravitación, a la caída de los graves, al movimiento de los planetas estaban en el ambiente, pero nadie fue capaz de unificarlas. Newton es un genio y es un personaje muy, muy singular.
Estuvo a punto de no recibir una educación superior porque su familia, él nace, al poco tiempo muere su padre, su madre se vuelve a casar, vuelve a enviudar y su madre insiste en que lo que debe hacer el varón de la familia, el mayor, es ocuparse de la granja. Él, desde luego, no tenía pensado dedicarse a eso. Su relación con sus padres fue muy complicada. De hecho, él escribe en una lista de pecados que ha cometido haber amenazado a sus padres con encerrarles en la granja y pegarle fuego. Sea como fuere, el cura del lugar convence a la buena señora y acaba yendo a Oxford. Allí, en 4 años se gradúa. Al acabar justo sus estudios formales, se desata la peste en Inglaterra y la gente que podía huía de las grandes ciudades y se refugiaba en el campo, donde era menos proclive a contraer la enfermedad. Y es ahí donde él dice que le sucedió el episodio de la manzana, aunque probablemente esto no sea del todo cierto. 2 años más tarde vuelve a Oxford y ya convertido en profesor de óptica, luego de matemáticas. Al poco tiempo ingresa en la Royal Society y como discurso de ingreso presenta su teoría de la óptica, de la luz y de los colores, que se opone radicalmente a lo que hasta ahora se conocía, propuesto sobre todo por Huygens y defendido por Hooke. Se enfrenta por primera vez con Hooke. Unos años más tarde, el propio Hooke, viendo la capacidad de este personaje, le propone que investigue la caída de los cuerpos en la Tierra. Y Newton elabora un trabajo que realmente lo hace mal, y cuando lo expone en la Royal Society, Hooke lo burla de él. Realmente lo que hace Newton a raíz de este incidente es no querer saber nada de nadie nunca más. Su relación con la gente va a ser a partir de entonces muy difícil y sobre todo va a enemistarse con Hooke de por vida. Tanto es así que al cabo de unos años 3 personajes muy importantes, que son Halley, el descubridor del cometa Halley, el propio Hooke y Wren, que era fundador de la Royal Society y el que fue el arquitecto de la Catedral de Londres, proponen convocar un premio de apenas 40 chelines para quien descubra qué tipo de fuerza es la que explicaría las leyes de Kepler. Halley, que conservaba cierto trato con Newton, se acerca allí a Oxford a presentarle el problema y cuentan que Newton dijo: si eso yo ya lo he resuelto hace tiempo. Se me ocurrió a mí cuando se me cayó la manzana en la cabeza allá por la época de la peste. Probablemente, ya digo, no sea cierto. Y Halley dice: pero si ya sabes la solución, ¿cómo no lo publicas? Tienes que escribirlo. Entonces Newton publica una pequeña obra que se llama De Motu Corpus in Giro, donde dice que la ley de gravedad tiene que ser 1 partido por r², y que además Júpiter y Saturno ejercen el mismo tipo de atracción gravitatoria sobre sus satélites, igual que el Sol lo hace sobre los planetas. 2 años más tarde, tras mucha insistencia de Halley y pagándolo con su propio dinero, con el propio dinero de Halley, Newton se atreve a publicar su obra fundamental, Los principios matemáticos de la filosofía natural, donde describe sus famosas 3 leyes y la famosa ley de gravitación universal, que, como vuelvo a repetir, son cosas que estaban flotando en el aire, pero Newton fue el único que fue capaz de darse cuenta de todo aquello, unificarlo en una única ley, que él tilda de universal. Él dice: esta ley se aplica a la fuerza que ejerce el Sol sobre los planetas sobre los satélites. Las mareas se deben a esta fuerza. El hecho de que haya mareas vivas y mareas muertas se deben a esta fuerza. Y de hecho cree también que los cometas sufren esta fuerza e incluso que debido a esta fuerza y a la fuerza centrípeta, la Tierra tiene que estar achatada por los polos. Todo esto se debe al carácter unificador de Newton. De hecho, la gente empieza a pensar en aquella época que tal vez todo, incluso los seres vivos, pueden explicarse simplemente entendiendo la ley de gravitación universal, cosa que no es cierta. El otro personaje importante en esta época es el propio Halley, aunque solo fuese por ser la persona que hizo de nexo entre Newton y el mundo. Es de las pocas personas que pudo colaborar con Newton de una manera activa. Y como ya he dicho, fue una persona que de su propio pecunio pagó la impresión de la primera edición de los Principia, porque al principio Newton no se atrevía a dedicar tanto esfuerzo y además dinero en la impresión de un libro que a lo mejor nadie iba a hacer caso. Halley, además, es un auténtico astrónomo. Newton era realmente un físico y un matemático. A la astronomía le prestó muy poca atención. Simplemente consideraba la astronomía como una herramienta para demostrar la validez de su ley de gravitación universal. Halley es un astrónomo.
descubre, entre otras cosas, que la Luna se aleja de la Tierra, porque él estudia el registro de eclipses antiguos y los actuales y se da cuenta que la única manera de explicar por qué los eclipses antiguos sucedieron en la fecha en la que sucedieron es porque la Luna cada vez está más lejos de la Tierra, cosa que es cierta. Descubre el movimiento propio de las estrellas. Lo que hace él es comparar las posiciones de las estrellas de Hiparcos, el catálogo de la antigua Grecia, con el catálogo que hereda del que fue en aquel momento director del Observatorio de Greenwich, un tal Flamsteed. Luego él se convertirá en el director del Observatorio de Greenwich. A la muerte de Flamsteed, publica este catálogo y, comparando posiciones con este catálogo moderno y el antiguo, descubre que las estrellas no están fijas en el cielo, se mueven unas con respecto de otras. Además de ser una de las poquísimas personas que trabaja con Newton, trabaja con él en un problema fundamental. Los cometas, que eran unos cuerpos de naturaleza incierta en aquel entonces, ¿siguen la ley de gravitación universal? Hay que tener en cuenta que Flamsteed llegó a decir, el director del Observatorio de Greenwich, llegó a decir que los cometas, al contrario que los planetas, no eran atraídos por el Sol, eran repelidos por el Sol. Esto a Newton le puso los pelos como escarpias, no podía ser, esto tenía que ser una tontería, y se alió con Halley para tratar de entender esto. La verdad es que el problema era muy complicado porque los cometas son cuerpos pequeños y sufren la atracción gravitatoria del Sol, pero también de los planetas gigantes, de Júpiter y Saturno, lo que hace que sus órbitas no sigan exactamente las leyes de Kepler. Newton abandona la investigación porque no le ve futuro, pero Halley sigue y diseña una manera de encontrar periodicidad no exacta, pero aproximada en la aparición de ciertos cometas. Él llega a la conclusión de que los cometas que se avistaron en 1305, 1456, 1531, 1607 y 1682 son en realidad el mismo cuerpo, y predice que volverá a aparecer en 1758 o en 1759. Halley no lo puede comprobar porque muere antes de esta fecha, pero el 21 de enero de 1759, Messier, el que publicará el catálogo Messier de nebulosas celestes, redescubre el cometa Halley, que se llama así en su honor, y se llama también 1P porque es el primer cometa periódico que se sabe que es periódico. El tamaño del sistema solar en ese instante pasa de tener 10 unidades astronómicas, es decir, 10 veces la distancia de la Tierra al Sol, a 35 veces la distancia de la Tierra al Sol. Esta unidad astronómica es otro de los problemas. La medida de este valor, de la distancia de la Tierra al Sol, es uno de los problemas también que abordará Halley. Sabe que es importantísimo, porque con las leyes de Kepler nosotros podemos medir el tamaño del sistema solar, pero de una manera relativa. En cuanto conozcamos la distancia de la Tierra al Sol, o de Venus al Sol, pero el que se podía medir es el de la Tierra, porque nosotros vivimos en la Tierra, si medimos la distancia de la Tierra al Sol con precisión, mediremos la distancia de todos los planetas al Sol, seremos capaces de calcular masas, seremos capaces de calcular muchísimas otras más cosas, en particular la distancia a las estrellas por un método que luego comentaré, el paralaje estelar. Lo que propone Halley es una cosa que él ya había intentado de joven, y es observar los tránsitos de un planeta interior, es decir, cuando Mercurio se interpone entre nosotros y el Sol y entonces se ve como una mancha negra delante del Sol, o todavía mejor cuando lo hace Venus. Halley propone que hay que hacer un montón de expediciones a distintos puntos del mundo para tratar de maximizar la oportunidad de ver este evento en los tránsitos de Venus que van a suceder en 1761 y 1771. Que es una oportunidad única, que hay que tratar de medir la distancia de la Tierra al Sol, porque eso nos va a permitir medir el tamaño del universo conocido. Halley muere, pero estas expediciones se llevan a cabo. El capitán Cook viaja a Tahití, otros van a Laponia, otros expedicionarios van a Rusia, otros al Canadá. Se trata de medir este evento en un montón de puntos diferentes de la Tierra y sobre todo a diferente latitud. Finalmente, Lalande, en 1772, un año después de que se pueden recolectar todas estas medidas, calcula la distancia de la Tierra al Sol y lo hace con una precisión realmente envidiable para las fechas en las que nos movemos. Además, la ventaja del método que propone Halley es que no dependía de una gran instrumentación. Lo único que hacía falta era medir la duración de este evento, cuánto tardaba Venus en cruzar el disco solar desde distintos puntos de observación. Si yo lo observo desde una latitud más alta, Venus va a cruzar
el disco solar más cerca o más lejos del ecuador. Si lo cruza más lejos del ecuador, el evento va a durar más porque tiene que recorrer más distancia. Si lo cruza más abajo o más arriba, durará menos. Esa diferente duración vista desde distintos puntos de la Tierra es lo que va a permitir calcular la distancia de la Tierra al Sol. Pero eso sí, se va a calcular en unidades del radio de la Tierra. Volvemos a tener un problema. Tenemos que calcular, tenemos que medir bien el radio de la Tierra. Pero esto es algo que ya se había hecho. La Academia Francesa de Ciencias, unos años antes de producirse estos eventos del tránsito de Venus, había realizado expediciones al Círculo Polar Ártico, a Laponia y al Ecuador, en lo que entonces era Nueva Cuenca, dominio español, para medir el tamaño del radio de la Tierra en distintos paralelos y determinar cuánto era el valor del radio de la Tierra y si estaba achatada por los polos o por el ecuador. Por los polos es lo que había predicho Newton, por el ecuador es lo que sostenía el científico francés Descartes. Finalmente se realizan las medidas, se llega al valor que hoy todos conocemos, el diámetro de la Tierra son 40.000 kilómetros, porque de hecho así se define el metro, como que la Tierra tiene que medir 40.000 kilómetros, es la primera definición del metro que hace la Academia de Ciencias de Francia, y además se determina el achatamiento de la Tierra en los polos, que coincide muy bien con el valor predicho de Newton. De hecho, el valor predicho de Newton coincide mucho mejor, más que con esta medida, con el valor actual que conocemos. ¿Para qué es importante también conocer la distancia de la Tierra al Sol? Porque podemos utilizar el método de paralaje para calcular la distancia a las estrellas. ¿Qué es el paralaje? El paralaje es simplemente cómo cambian la posición de los objetos observándolo desde dos puntos de vista. La prueba es muy sencilla. Uno extiende el pulgar y cierra un ojo. Y uno ve que el pulgar frente a objetos que están mucho más lejos cambia de posición cuando guiñamos un ojo o desguiñamos el otro. Esto es debido a que los objetos que están más cerca se mueven más en nuestro campo de visión de los que están más lejos. Este método, de hecho, se puede utilizar para medir la posición de las estrellas, porque nosotros podemos observar una estrella en junio, que estamos a un lado de la órbita de la Tierra en torno al Sol, y en agosto, que estamos en diciembre, que estamos en la dirección opuesta. De hecho, eran uno de los principales problemas a la hora de entender si el sistema del mundo era heliocéntrico o geocéntrico. Los antiguos griegos decían que no podía ser heliocéntrico porque si la Tierra se moviese alrededor del Sol, veríamos el paralaje estelar. Eran incapaces de concebir que las estrellas estuviesen muy lejos. De hecho, durante este siglo no se consigue medir el paralaje estelar, pero intentando esto se consiguen otros descubrimientos. El que primero intenta medir el paralaje estelar con un telescopio que miraba al cénit, a la posición que está justo encima del observador, es otra vez Hooke, pero no lo consigue, fundamentalmente porque su telescopio era de muy mala calidad. Después, un tal Bradley, siguiendo los trabajos de su predecesor, Molyneux, consigue observar el movimiento de una estrella en el cielo, conforme la observa en distintas épocas del año, pero para su sorpresa no sigue el movimiento que uno esperaría debido a la precesión. Lo que acaba descubriendo Bradley es lo que hoy conocemos como la aberración de la luz. ¿Qué es la aberración de la luz? La aberración de la luz se entiende muy fácilmente con el ejemplo del señor que estás quieto mientras llueve. Si la lluvia cae a plomo vertical, la persona en cuestión ve que la lluvia cae vertical, pero si corremos hacia adelante nos parece que la lluvia nos cae desde adelante. Si nos ponemos a correr hacia atrás de espaldas, nos parecería que la lluvia está corriendo hacia atrás, que viene de atrás. Eso es lo que ocurre también cuando observamos las estrellas y estamos en la Tierra. La Tierra se está moviendo alrededor del Sol. Cuando nos aproximamos hacia una estrella, parece que la estrella se inclina en esa dirección y si nos estamos alejando de ellas, se inclina en la dirección contraria. Esto es lo que observó Bradley cuando apuntaba hacia las estrellas en el cénit. Veía cómo en determinadas épocas del año se movían hacia adelante esas estrellas y otras veces se movían hacia atrás. No había descubierto el paralaje, habrá que esperar un siglo más. Había descubierto la aberración de la luz. Pero para que esto funcione, la velocidad de la luz no puede ser infinita. Bradley, de una manera indirecta, descubre dos cosas: que la Tierra se mueve alrededor del Sol, porque si no te estás moviendo, este fenómeno no ocurre, y que la velocidad de la luz no es infinita. Esto posteriormente lo confirma Romer. Romer está estudiando los eclipses de los satélites de Júpiter cuando orbitan alrededor de Júpiter y se da cuenta
que no siguen exactamente las leyes de Kepler. ¿Por qué? Pues él dice, yo observo un retraso de hasta 1000 segundos, que es debido a que cuando la Tierra en este gráfico está en la posición A, le llega la luz antes que cuando la Tierra está en la posición B. La distancia entre A y B son 2 unidades astronómicas, 2 veces el radio de la órbita de la Tierra. Él observa un retraso de hasta 1000 segundos. La velocidad de la luz es 2 unidades astronómicas dividida por el tiempo que tarda la luz en recorrer ese intervalo de A a B. Cuando uno hace esa división y pone el valor, que entonces Romer no lo conocía, el valor de la unidad astronómica, le salen a uno, grosso modo, 300.000 kilómetros por segundo, la velocidad que tiene de hecho la luz. Muchas gracias.